Vamos a continuar con la unidad número 2 de la materia de desarrollo humano. Bueno, recordando el objetivo de la materia, ustedes lo pueden identificar en el programa de estudios o en el encuadre. Tiene como propósito desarrollar las capacidades del capital humano para alcanzar los objetivos organizacionales. El objetivo para la unidad número 1 era que ustedes pudieran identificar cómo contribuye la concepción del desarrollo humano al desarrollo de sus capacidades, o a identificar esas capacidades que habría que desarrollar. Y bueno, en la segunda unidad, denominada autoconocimiento y autoestima, el objetivo es que ustedes puedan identificar las características de estos elementos para poder construir o reconstruir una autoestima de sí mismos para alcanzar sus objetivos personales y a su vez que puedan contribuir con la organización en los objetivos de la misma. Y bueno, citando a Schurger, cuando aprendemos a conocernos, en verdad vivimos. No sé ustedes qué piensan al respecto. Y bueno, entonces, partiendo de las lecturas y de la observación de estos videos, ustedes van a ir identificando cuáles son estas características de las personas o de los individuos que deben de desarrollar en términos de autoconocimiento para alcanzar también a entender, comprender y replantear su autoestima si así fuera lo más necesario. El autoconocimiento pues implica que, que sea el conocimiento del yo, de nosotros mismos. Es algo que va a desarrollar nuestra conciencia, de nuestra percepción como personas, con la intención de aspirar a una vida mejor. Es decir, el conocimiento de nosotros nos debe de permitir tener mejores imágenes de nosotros, de lo bueno, lo malo, por así expresarlo, de los defectos y las virtudes, como lo veremos más adelante. Pero ¿cómo podemos hacer esto si nuestra mente prácticamente está pues entrenada o predispuesta para disminuir las equivocaciones que tenemos y pues para justificar estas acciones de los errores? Pareciera ser un poco complicado, ya que siempre está inmersa la subjetividad de cada uno de nosotros, estamos normalizados a ciertas conductas, pero finalmente esta sección nos permite conocer cuáles son estos elementos que nos pueden ayudar, nos proporciona algunas ideas de cómo poder identificar estos rasgos de autoconocimiento de nosotros mismos y cómo también poder replantear algunos aspectos que fuera necesario hacerlo. El saber algo porque lo hayamos estudiado pues en un libro o como aquí lo estamos observando, pues es muy diferente a haber adquirido el conocimiento por medio de la experiencia, ahora sí de la prueba y el error en muchos de los casos, a través de nuestra propia conciencia. El conocimiento acerca de nosotros mismos es una actividad pues muy benéfica, dado que si conocemos lo que somos y que nos lleva a actuar de cierta manera, pues esta información es útil de poseer, dado que tenemos los elementos para poder cambiar, ya que somos conscientes de por qué nos enojamos o por qué nos ponemos nerviosos, quizás cuando hablamos con alguien, cuando pasamos a exponer frente a otros, por qué nos ponemos alegres si alguien nos dice algunas palabras de ayuda, de apoyo, de reconocimiento, por qué nos deprimimos o nos angustiamos en algunas circunstancias o situaciones.
Gradualmente pues empezamos a ver los estados negativos al hacer esto, mirándonos desde lejos, por así decirlo, apartándonos un poco de nosotros mismos para poder autoconocernos y lo más objetivo posible, que no va a ser así, quizás si nosotros preguntamos a los demás van a tener una imagen de nosotros, la autoimagen que nosotros tengamos también nos va a poder enriquecer el autoconocimiento de nosotros mismos, pero básicamente tenemos que partir de nuestro propio interés por hacerlo. Entonces, en la medida que empezamos a hacer esto, podemos identificar aquellos estados positivos o negativos que están en nuestro interior y que nos trasladan fuera del momento presente, aquellos sueños o ideas que nos motivan también, los observamos objetivamente en vez de identificarnos con ellos. A partir de esto, podemos empezar a eliminar estos aspectos, si son negativos, de nuestra mente, de nuestra psique, con técnicas específicas. Este proceso de autoconocimiento, cuando lo empezamos, descubrimos aspectos o partes de nosotros que no sabíamos que existían. También empezamos a ver la importancia de eliminar esa parte negativa que nos está haciendo daño o nos está impidiendo desarrollarnos en algún ámbito. Observamos nuestro interior, a su vez, ganando un profundo conocimiento de nosotros mismos, y al conocernos nosotros como individuos o como personas, es un espejo que nos permite también conocer las necesidades de la otra persona o de las personas que están justamente a nuestro alrededor. Solo entonces podemos abordar la eliminación de este lado negativo y aumentar y rejuvenecer nuestra parte espiritual con este profundo autoconocimiento. Ese proceso de reconfigurar y a su vez nos lleve a reconquistar nuestro lado espiritual es lo que nos va a brindar un verdadero crecimiento como individuos o como personas dentro de una sociedad. El conocimiento de nosotros incluye pues también identificar cuáles son las partes que nos componen como individuo o como persona, esas posibilidades, esas necesidades de las que hablábamos en la unidad 1, necesidades básicas para nosotros, las limitaciones que tengo como persona, como individuo, las habilidades o capacidades que he podido identificar y que platicábamos también que van a permitir desarrollar nuestro potencial en la vida personal, en la vida familiar y en la vida organizacional, y aquellos éxitos que podemos también ser conscientes que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. ¿Por qué y cómo actuamos y sentimos? También eso es algo, pareciera ser muy sencillo, pero el autoconocimiento de estos aspectos es realmente muy complejo. ¿Por qué y cómo actuamos? Pues tenemos que pensar también en esta inteligencia racional, y por qué y cómo sentimos, hablar de una inteligencia emocional. En este sentido, las capacidades, también como ya se ha mencionado, pues la mayor parte de los seres humanos contamos con ciertas habilidades para enfrentar y poder solucionar los problemas que nos presenta la vida. Esto puede ser, como ya se señalaba, a través de un proceso de experiencias, la mayoría de los casos de la vida, o a través del conocimiento, ¿sí? Es frecuente que estas capacidades las utilicemos de manera mecanizada en algunos casos. Por lo tanto, obtenemos resultados poco satisfactorios. El hecho de racionalizar, de pensar y ejercitar nuestro potencial mental representa la posibilidad de lograr soluciones existentes más satisfactorias y asertivas hacia los demás. Algunas de las capacidades más comunes que podemos enlistar
y que ustedes van a posiblemente ampliar como una actividad autorreflexiva en esta presentación, es qué capacidades son las que yo identifico en mí, además de las que se presentan aquí en la diapositiva. Estas son algunas básicas para comentar y ustedes pueden identificar otras más. Es este proceso de autoconocimiento. La inteligencia racional, eh, aquí habría que definir hasta cierto punto lo que es la inteligencia. No existen una definición como tal porque es un término multifacético, complejo de definir. Sin embargo, todos tenemos una idea de lo que es la inteligencia. Entonces, depende en qué sentido se hable o se conceptualice la inteligencia. Si es para un proceso de resolver problemas, si es para la retención de ideas, entre otros aspectos. Bueno, aquí les voy a presentar una diapositiva donde ustedes van a poder observar qué es la inteligencia. Por ejemplo, bueno, vamos a hacer esta actividad. Ustedes lo van a estar leyendo en casa. Espero que ustedes lo puedan leer. El primer cuadro. ¿Pudieron hacerlo? Vean la capacidad que han desarrollado hasta este momento en términos de inteligencia, de algo aprendido, de algo construido en la educación y por la propia sociedad. En el segundo cuadro, mire el gráfico y diga el color y no la palabra. ¿Pueden hacerlo? Ok, espero que sí, y si no, hay que repetir la actividad. Nos permite este tipo de ejercicios, válgase la redundancia, ejercitar el cerebro, alguna sección de él, que ustedes pues ya saben que existe un lado izquierdo, un lado derecho, y cada uno de ellos va a tener funciones específicas, algunos en la lógica, un lado en la lógica y el otro lado en la parte intuitiva o emocional. Bueno, el pasar a esta diapositiva es para poder tener una idea de lo que es la inteligencia. Por ejemplo, es la capacidad de pensar, entender, asimilar, elaborar información y emplear el uso de la lógica para resolver problemas, ligada a las facultades de la mente como la memoria, la voluntad y la percepción. En realidad no es una definición que sea literalmente la aceptada en todo el mundo, más bien es una aportación que hace un autor. Les decía que la concepción de la inteligencia es algo, es un término que tiene múltiples entendimientos y definiciones, por tanto, dependiendo desde dónde se vaya a conceptualizar, pero es una capacidad de pensar, entender, ¿no? Asimilar información, elaborarla y emplearla para la resolución de problemas haciendo uso de la lógica. Esta, de hecho, podríamos decir que es la inteligencia racional de la que se está señalando en este primer punto. Algunas de las capacidades más comunes, ustedes qué tanto pueden decir, bueno, todos tenemos de hecho una inteligencia racional, creo que partiríamos palomeando como este punto. La inteligencia emocional es todavía algo, eso es un concepto contemporáneo que ha surgido a partir de 10 años o un poco más hacia nuestra época. Y fíjense que uno de los autores, pues creo que el más conocido en términos de tener un bestseller, un libro muy vendido, que también denominó así el título de su libro como Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman.
En términos generales, plantea que también es importante el aprendizaje y el desarrollo de la capacidad emocional. Es decir, no tan solo la parte lógica, mental, de pensar, sino también la capacidad para manejar nuestras propias emociones. ¿Sí? Es un libro muy bueno que yo les recomiendo que lean. Eh, Creo que les llevaría a ustedes un aprendizaje significativo para su vida personal. Esta es la imagen del libro. Me parece que ustedes pueden aprovechar lo que plantea el autor. Es una narrativa muy fácil y que los va a envolver a partir del primer capítulo, y verán que qué importancia tienen las emociones y que a veces nos sobrepasan estas emociones a la inteligencia racional. ¿Sí? En algunos casos así es, y bueno, puede tener muchísima importancia dentro también de las organizaciones, dado que claro, tenemos lo que nos determina el conocimiento lógico sobre la resolución de problemas, sobre todo en el ámbito organizacional. Sin embargo, también en algunas o en la mayoría de los casos va de la mano con la parte emocional, ¿sí? En la forma en la que nosotros desarrollamos nuestras emociones con otras personas, conmigo mismo, y que permitan el manejo adecuado justo de las relaciones, dado que estamos en entornos sociales y tenemos que relacionarnos necesariamente con otras personas. Somos seres sociales por naturaleza. Entonces es muy interesante el libro, sugiero su lectura. Si alguno de ustedes lo hace, pues lo puede comentar en las sesiones virtuales que tengamos. Bueno, otra de las capacidades es la sensibilidad. Esto tiene que ver más con la percepción que yo tengo acerca del mundo, de esta recepción de información sobre lo que observo, ¿sí? Y poder tener esa habilidad, esa capacidad de interpretarlo de una manera muy particular. Por ejemplo, ven un cuadro con una pintura de un paisaje, y entonces ustedes pueden explicar y comentar qué es lo que observan ahí. Entonces es como parte esto de la sensibilidad. Espero explicarme. La intuición, pues también es una capacidad, decíamos ya en presentaciones anteriores, de los seres humanos. Es decir, la lógica también me va a determinar principalmente, pues me va a decir qué hacer. Sin embargo, la intuición también está dentro de este proceso de toma de decisiones, que me dice como ese sentido de decir sí lo tengo que hacer, no lo tengo que hacer. Claro que va a depender también de toda su construcción como individuos a lo largo de su vida, que les va a llevar a determinar ciertos riesgos o no. La templanza para manejar las circunstancias, para tener esa idea de equilibrio sobre sí mismos. Otra capacidad que pueden ustedes identificar en sí mismos es su capacidad de memoria, de retención, su sensitividad, es decir, en este caso, este umbral de sentir algo, ¿no? Si para algunos somos o son más resistentes a estos agentes externos, y otros no lo somos, ¿no? Algunos con que los toquen casi pueden sentir esa sensación en todo su cuerpo. Entonces también esto tiene que ver con un aspecto importante para ustedes, porque es una forma en la que ustedes reciben la información del exterior. Los sentidos sensoriales, pues comúnmente entendemos estos sentidos, ¿no? A través del olfato, la vista, el tacto. Entonces, ¿cómo aprenden ustedes? Aquí es importante pensar y reflexionar de qué manera aprenden, ¿sí?
si es tocando, si es viendo, entonces es como el desarrollo de este sentido y ustedes pueden identificar como una de sus capacidades, ¿sí? El olfato es el sentido que tienen más desarrollado. Entonces vean ustedes cómo vamos identificando algunas de estas capacidades en nosotros mismos. Entonces hay que hacer aquí algo que le llamamos como un checklist, una lista de cotejo. A ver, de todas estas que yo identifiqué como capacidades, cuáles son las que sí tengo, cuáles no, cuáles me gustaría a mí desarrollar, porque considero que son importantes para relacionarme con los demás, para vivir, para entenderme conmigo mismo, etcétera. Y entre otras capacidades como la afectividad hacia los demás o la propia creatividad. Y bueno, en la creatividad pues se puede mencionar muchísimo acerca del conocimiento que existe acerca de la misma, ¿no? También se dice que es posible desarrollar la creatividad. Algunas personas, ustedes han observado que proponen ideas disruptivas, es decir, que salen de la rutina, de lo que nosotros conocemos, y se dice que son personas muy creativas. Entonces, ¿cómo desarrollar la capacidad? También espero que ustedes se lleven como esta parte de decir, ¿qué debo de hacer? Trabajar las analogías, es decir, pensar de manera divergente, este, en un sentido más holístico, sistémico, más general, qué aspectos me ayudan a mí a desarrollar la creatividad. Entonces, analiza cuáles capacidades se han desarrollado de manera natural y cuáles necesitas trabajar. Eso sería como parte también de una de las actividades que ustedes se llevan en esta presentación. Y bueno, habría que entonces también saber qué es lo que dice la teoría acerca del individuo, cómo se compone para poder también conocer, para más bien llegar al autoconocimiento. Entonces, hay un ser o un yo biopsicosocial, existe el yo físico y el yo psíquico. En el primer caso, el ser biopsicosocial, se dice que todos nosotros, todos los individuos, somos seres biopsicosociales. ¿Qué significa? Es una palabra que está compuesta por tres aspectos: lo bio, lo psico y lo social. Si yo descompongo estos tres elementos, significa que entonces el individuo es un ser biológico, es un ser psicológico que está compuesto por un elemento psicológico y es un ser social. Entonces, al integrarlos, por eso se dice que es el yo biopsicosocial, es decir, yo debo de considerar que tengo aspectos biológicos, genéticos, que he heredado, que me distinguen, que me dan mi individualidad. Y por otra parte tengo aspectos psicológicos, mentales, que se han ido adquiriendo, se han ido aprendiendo, ¿sí? A través de el desarrollo o crecimiento en la vida. Y también somos un ser social porque estamos dentro de un contexto, de una sociedad que construye normas, reglas que nos van a limitar, ¿sí? Y que van a determinar cuáles son, por ejemplo, los valores aceptados, los que no, ¿sí? Lo bueno, lo malo. Entonces vean de qué manera estos aspectos van influyendo en nosotros y van a su vez construyéndonos en nuestra personalidad. Entonces el ser biopsicosocial es un yo integral, dado que incluye lo biológico y los otros dos aspectos que ya mencioné, o sea, la reunión de todas sus partes, lo que se es y lo que se tiene, cargadas de energía, se salen o se manifiestan en actuaciones, en comportamientos. Por su parte, el yo físico es el que más claramente pueden observar de nosotros, es el que se ve, como su nombre lo indica, es lo físico, estas características, es el organismo. Necesita atención y cuidado para poder desarrollar sus capacidades y convertirlas en habilidades. ¿A través de qué? Pues de ejercicios,
de la propia alimentación, de nuestro cuidado, etcétera. El yo psíquico, pues es algo que no podemos observar, ¿sí? Es la parte interna, a referencia a la mente, ¿no? Es lo que pensamos. Se divide en tres: lo emotivo, la mente y el espíritu, ¿sí? El yo psíquico, pues es la parte emotiva, la que nos lleva a conocernos, ¿sí? A través de estados de ánimo, de sentimientos y emociones. Eh, Nos damos cuenta a través del yo psíquico que existimos en el mundo. Y hace una cita aquí acerca de que no es lo mismo tener un sentimiento en las manos que estar en las manos de un sentimiento, ¿no? ¿Sí? No es lo mismo eh, hablar del enojo que estar en las manos del enojo, ¿no? Comúnmente eh, nos ofuscamos si es que estamos desbordados con ese sentimiento del enojo y no sabemos ya de lo demás y solamente estamos como al nivel más alto de nuestro enojo y pues prácticamente algo de esto se refiere. La mente tiene todos los talentos, es necesario pues obviamente desarrollarlos y pues también ser conscientes de que se pueden manejar lo más positivamente, ¿sí? El espíritu es el elemento que busca el significado de la vida, es el yo profundo, ¿sí? Es cuando empezamos como esta parte a filosofar, ¿no? El núcleo de la identidad, la parte más interna y dinámica. Se expresa a través de lo que se quiere lograr y cómo quiere lograrse. Por su parte, el yo social también se expresa a través de los papeles que vive el individuo en la sociedad, es decir, los roles que nos toca vivir como individuos a lo largo de nuestra vida. Y estos roles o papeles pueden ser como hermano en una familia, como amigo en un contexto eh, social, académico, laboral, como padre, como madre, como vecino, como alumno, como maestro, ¿sí? Son todos estos papeles que nos toca vivir. A ustedes ahorita tienen o asumen más bien un papel de estudiantes, ¿sí? En el ámbito social. Y esto determina también su forma de establecer estas relaciones. Entonces, al relacionarse, el hombre trasciende a través del yo social, pero no la que él cree, sino lo que en realidad es. En este proceso de autoconocimiento, pues es evidente que en algún momento tendríamos que identificar cuáles son esas virtudes, cualidades, y a su vez cuáles son esos defectos que podemos observar de nosotros mismos en esta idea de reflexión que tenemos que hacer. Entonces, cuando de primera mano empezamos a enlistar mentalmente o a escribir cuáles son esas virtudes y defectos, es un primer paso para la identificación de los mismos, para que posteriormente pueda aceptarse o podamos aceptarnos con con estas características de nosotros. Entonces, aceptarse es asumir el deber de trabajar consigo mismo para desarrollar las posibilidades que tenemos, y pues teniendo la seguridad que esto implica. Al tener esta idea de aceptación de cómo somos tal cual, ¿no? Incluidos sus cualidades y sus defectos. Por tanto, todos los defectos pues también pueden ser relativos, es decir, un defecto es relativo frente a alguien más. Me estoy por lo regular comparando con lo que me falta
o con lo que no se em, relaciona o no se asocia tanto con otra persona. Es decir, va a depender de la cultura y el momento histórico que consideremos, ¿sí? Pensemos en cuando nuestros papás eran más jóvenes, entonces la idea de defectos, cómo se concebía o cómo se planteaba culturalmente en aquella época, ¿no? Algunos quizás, algunas ideas continúan siendo las mismas, sin embargo sí hay una diferenciación, ¿sí? Si hablamos también a nivel general o global de la cultura en términos de países o sociedades, pues entonces habría que entender cuáles o identificar cuáles son los defectos en una sociedad, ¿sí? Europea con respecto a una sociedad de latinoamericana. Entonces hay una idea también preconcebida aquí. Aceptar las cualidades personales y los defectos pues es una condición previa para que nosotros podamos evolucionar, ¿sí? Entonces esta es la idea que tenemos que llevarnos respecto a la aceptación de estos elementos. Todos los seres humanos tenemos más cualidades que defectos, ¿sí? A veces cuando se pide que hagan una lluvia de ideas y a ver, enlístame tantos y enlístame los demás también de defectos o cualidades. Y a veces nos dicen, híjole, pues es que tengo muchísimos defectos y pocas cualidades. O todo lo contrario, ¿no? En realidad podemos saber, o más bien podemos llegar a la conclusión de que podemos tener más cualidades en el desarrollo de toda nuestra vida, poder señalar algunas de ellas que nos han ayudado en la resolución de algún problema o situación en ese momento, ¿no? Las cualidades pues son recursos positivos que sirven para varias cosas, entre otras pues superar los defectos que hasta ese momento podemos identificar. Todos los seres humanos debemos valorar nuestras cualidades y también valorar esos defectos. Todos los seres humanos tenemos derecho a tener defectos, pues son parte de nuestra naturaleza, han configurado nuestra personalidad hasta este día, ¿sí? Y bueno, otro de los elementos que nos van a permitir este autoconocimiento eh, en nosotros, pues es el aspecto de la motivación. Ya se había comentado en la unidad número 1, pues una teoría de la motivación, y esta teoría es la de Abraham Maslow. Sí, es la teoría de la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow. Sí, es la primera que aparece aquí. Esta es una actividad que no van a desarrollar ustedes. Alguien que le interese más esta cuestión de la motivación puede investigarlo. Aquí hay algunos principales exponentes o pensadores. Por ejemplo, decíamos el caso de Maslow, que planteó la pirámide de la jerarquía de las necesidades, desde las básicas hasta la autorrealización. Y existen otros autores como MacGregor, McClellan, Herzberg, Barron y Porter y Lawler, que también van a dar su propia teoría acerca de el entendimiento de la motivación y cuáles son esas características dentro de sus propias teorías. Por tanto, hablar de motivación, pues en un individuo es hablar de deseos, como ya lo decíamos. Cuando siente ese deseo, ese anhelo, esa voluntad, esa ansia o carencia, a su vez, o la necesidad para que pueda actuar, es decir, eso que lo lleve a actuar. Esto es en lo más profundo del ser, por tanto, pues la motivación va a ser subjetiva. Hay dos clases de motivaciones, la de deficiencia y la de desarrollo. Dice aquí que la de deficiencia
depende del exterior y la de desarrollo es de nosotros, del interior. En el primer caso, eh, se basan en las propias necesidades básicas o primarias, ¿no? Que son provistas por entes externos o satisfechas por los demás, es decir, desde afuera de la persona. Realidad que sucede desde la niñez, ¿sí? Que nos tienen que proveer de aquellos bienes o servicios que nosotros necesitamos hasta la adolescencia de manera decreciente, es decir, va disminuyendo, ya que en la medida en que llegamos a la adultez, somos ya capaces económicamente, también alcanzamos la madurez para poder asumir responsabilidades y proveernos nosotros mismos eh, de aquellos elementos que nos permitan satisfacer esas necesidades. Entonces la motivación de deficiencia implica un alto grado de dependencia del exterior o de un agente externo. La motivación de desarrollo, en contraste con la primera, pues el individuo es donde se autorrealiza, es menos dependiente, menos espectador del exterior, más autónomo y autodirigido para alcanzar las metas o aquellos aspectos a satisfacer. Lejos de necesitar a los demás para que le den, los necesita pero para darles. Está dispuesto a dar y tiene especial preferencia por la intimidad y la reflexión. Otro elemento importante en este proceso de autoconocimiento es el autoconcepto. ¿Y qué es? Pues bueno, prácticamente es la idea de concepción que tenemos de nosotros mismos. Es una opinión que tiene una persona sobre sí. El conjunto de representaciones que el individuo elabora sobre sí mismo y que incluyen aspectos corporales, psicológicos, sociales y morales. ¿Cuál es el autoconcepto que tienen de ustedes? Esa sería una pregunta aquí también para que ustedes la aborden. Traten de dar lectura al material, ver estos videos y pues vayan anotando estas actividades de tal manera que en algún momento cuando ustedes estén en calma, ¿sí? Se den un tiempo para ustedes mismos y no lo vean como esta obligación de la tarea, desarrollen una idea de ustedes mismos. ¿Cómo se representan ustedes en su imaginario? Cómo se ven? ¿Sí? Y pues pueden incluir todos estos aspectos, ¿no? Tanto físicos como mentales, como sociales o morales en cuanto a valores, ¿no? Es una serie de creencias, el autoconcepto de nosotros mismos, que se van a manifestar en nuestra conducta, dado que nos concebimos de esa forma y entonces, por tanto, nos comportamos bajo esa forma. También podemos decir que son ciertas características que nos van a diferenciar, ¿sí? En nuestra mente es la idea que tenemos de esa característica, es la idea de un atributo que tenemos, la idea que tienen de sus cualidades, la idea de sus defectos, de sus capacidades y la idea de sus límites. Toda esta serie de información sería el autoconcepto que tienen de sí mismos. Y aquí viene una cita de Schiller: dale a un hombre una autoimagen pobre y acabará siendo un siervo. Ok, no sé ustedes qué piensen. Lo pueden comentar también en las sesiones virtuales o en su retroalimentación en las actividades que hagan. Bueno, entonces el autoconcepto se adquiere, se enriquece, se modifica también a lo largo de la vida del individuo. No es la misma idea que tenemos de nosotros cuando somos niños, que a lo mejor tampoco ni somos conscientes, posiblemente o no nos preocupa esa idea. Si lo somos conscientes, pero no nos preocupa tenerla. En la adolescencia, ¿recuerdan ustedes cómo se veían ustedes en la adolescencia y cómo se ven ahora en este tiempo? Es decir, su idea de sí mismos ha cambiado. Muchas veces se ha adquirido por el contexto en el que se encuentra
y se va enriqueciendo en sus ámbitos pues familiares, tienen modelos que los van formando también en la escuela, su maestro, ¿sí? En su clase, y que finalmente van modificando estas ideas y a su vez estas actitudes o comportamientos eh, a lo largo de la vida del individuo. Entonces el autoconcepto se desarrollará positiva o negativamente, según haya sido reforzado por el ambiente, ¿sí? Es decir, los, los, los actores, los agentes que tienen ustedes a su alrededor en su contexto inmediato, ¿no? Entonces puede haber sido reforzado con, con, con estímulos positivos, también pudo haber sido reforzado en términos negativos de la idea que ustedes tienen. Al repetirles que ustedes son, que ustedes eh, eh, van a alcanzar, ustedes pueden hacer esto o no lo pueden hacer. Entonces, bajo estas ideas, se puede decir que también está desarrollado en el ámbito social, familiar, ¿no? Sobre todo en los primeros años de nuestra vida. ¿Cuáles son los componentes básicos entonces de este también autoconcepto? El conocimiento de sí mismo, el autoestima, el autocontrol y la autonomía. Vamos a ver a qué se refiere el conocimiento de sí mismo. Bueno, dentro del autoconcepto todavía la parte positiva va a favorecer el desarrollo evidentemente de aquellas habilidades, capacidades, potenciales de cada persona y que va a motivarla a la autorrealización. Entonces, es imprescindible poder tomar en conciencia de lo que nos gusta, de nuestro estado actual y de esta manera poder cambiarlo al estado deseado si es que consideramos que así debe de hacerse. Y pues algunos cuestionamientos que serían importantes también que ustedes resuelvan en estas actividades que estamos planteando en la presentación es cómo me veo en este momento, cómo me estoy viendo, que también va a abonar a que ustedes generen su autoconcepto, cómo quisiera verme en un futuro, corto plazo, pueden manejarlo así, mediano o a largo plazo, si también lo desean, y cómo creo que me ven los otros. Porque también, pues somos un reflejo frente a otras personas. Sí permite tener una referencia al querer definirme yo. Sin embargo, veremos que, bueno, también puede ser que los demás me vean de una manera que a mí no me gusta, a una manera que sí me gusta, entonces hay que ser muy cuidadosos aquí. Autores como Erickson y Marcia dedicaron un estudio importante al desarrollo de la personalidad y al autoconcepto. Y bueno, estos autores encontraron que las personas conforme maduran pasan de perspectivas muy concretas y fragmentadas acerca de nosotros mismos a perspectivas más abstractas, organizadas y objetivas. Lo que les mencionaba, cuando ustedes eran adolescentes, ¿sí? Eh, ¿Cuál era la idea de ustedes en aquella época? Ojalá y esto sea posible que lo recuerden. Dice que estos autores que por lo regular estas ideas o enfoques que teníamos de nosotros mismos eran muy concretas y fragmentadas, ¿sí? Muy específicas, no nos veíamos a lo mejor dentro de un todo, ¿sí? Solamente era yo, ¿sí? Y parte de mí también. Ahora, cuando empezamos a tener ya un crecimiento mayor en cuanto a edad y también de aprendizajes, ¿sí? Y de conocimientos, de experiencias, pues entonces nuestra perspectiva se vuelve más compleja, ¿sí? Que casi esto nos cuesta en algún momento plantearla, ¿no? Es algo como estas ideas, es lo abstracto, es una idea compleja, pero también a su vez nos permite tener ideas más organizadas de nosotros mismos, de los papeles que hemos tenido,
cómo somos, ¿sí? De estas características y muchas veces objetivas. Sobre todo, pues en la medida que vamos creciendo, también tendríamos que ir desarrollando esta inteligencia racional, emocional, que nos permita ser más objetivos frente a nosotros mismos y por consecuencia frente a los demás. Entonces, un aspecto muy importante que se señalaba ya en las diapositivas anteriores, cuáles son partes de estos elementos que también tenemos que identificar en este autoconocimiento, es el autoestima. ¿Qué entienden por autoestima? Es un término que se ocupa comúnmente en la mayoría de la cotidianeidad. Lo escuchamos desde la educación media, en nuestra familia, quizás en la sociedad. ¿Qué es el autoestima? Pues es la valoración, resaltes este término, valoración, que tenemos de nosotros mismos, la opinión y sentimiento que cada uno tiene acerca de sí mismo, de los propios actos, los propios valores y las propias conductas. Aquí les decía, hay que resaltar esa valoración, ¿sí? Que poseemos acerca de nosotros, el sentimiento que nosotros tenemos acerca de sí mismos y los actos, los valores y las conductas, ¿sí? Que podemos identificar que poseemos. Una valoración positiva o una valoración negativa de nuestra autoestima y lo influyente que puede ser esta percepción que tenemos nosotros y que a su vez nos va a llevar a la determinación de nuestros actos y conductas, ya sea en la parte negativa o positiva. Solo se podrá respetar a los demás cuando se respeta uno a sí mismo. Solo podremos dar cuando nos hemos dado a nosotros mismos. Solo podremos amar cuando nos amemos a nosotros mismos. Esto lo cita Abraham Maslow. Cuando la autoestima es alta, por consecuencia todos pensamos en esto, ¿no? Nos sentimos pues de la misma manera, ¿no? Con energía, con entusiasmo, capaces de hacer todo. Nos sentimos seguros de nuestro propio valer, de nuestra importancia que tenemos como individuos. Cuando, por el contrario, el autoestima es baja, pues estamos con esa misma patrón de ideas o de comportamientos y nos podemos sentir cansados, nada nos entusiasma, nos sentimos inseguros de lo que somos, capaces de hacer y sentirnos que valemos poco. Puesto que la autoestima se aprende, eso es muy importante de resaltarlo, es aprendida, ¿sí? Podemos también cambiarla y volverla más positiva. De ahí la importancia del proceso de autoconocimiento, de todo lo que hemos estado hablando, de hacer esta lista, de autoconcebirnos, ¿no? Que nos permita tener esa información objetiva de nosotros mismos para poder observar desde otra mirada, por así decirlo, a nosotros mismos y poder cambiar aquello que necesitamos cambiar. Los 3 principales pasos para mejorar la autoestima, según este material, pues en primer lugar es reconocer que nuestro autoestima es baja. Creo que como en muchos problemas o adicciones, si lo queremos ver así, el primer paso es el reconocimiento de que tenemos un problema. Y eso ya es un paso muy importante. Y aquí el reconocer que nuestra autoestima tiene que mejorar en algo, ya es un paso. El segundo es convencerse de que este aspecto de la autoestima, lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida se puede cambiar para percibirlo de manera más positiva. Y en tercer lugar, pues llevarlo a cabo, decidirlo cambiar, porque no solamente nos basta la intención de querer hacerlo, sino evidentemente cambiarlo. Otras ideas que nos van a ayudar a mejorar el autoestima, pues es reconocer que solamente nosotros podemos hacer el cambio. Nadie más nos va a ayudar a
o a alguien más vamos a responsabilizar porque no podamos cambiar. Primero tenemos que reconocer que solamente nosotros mismos podemos hacerlo, nadie más. Hacer un balance de las virtudes y los defectos. Ya lo comentábamos anteriormente. Y pues identificar qué de los defectos se puede modificar. Entonces, esto nos lleva al tercer punto, que empecemos primero por uno de los defectos. No queramos iniciar con todo a la vez porque eso también nos puede llevar a un cansancio o desmotivarnos. Hay que empezar por uno y puede ser el más fácil, ¿no? Y también nos lleva en consecuencia al siguiente punto. Para aprender una nueva actitud personal, pues comencemos con lo más sencillo, para que esto a su vez al alcanzarlo nos motive y vayamos gradualmente con otros defectos o otros aspectos más a cambiar. Y bueno, cualquier cambio que planeemos hacer, hagámoslo para complacernos a nosotros mismos, no a nuestra familia, no a nuestra pareja, sino porque estamos en la convicción de que queremos cambiar, porque nos estamos seguros de que es para nuestro beneficio particular. Y seguramente si a nosotros nos beneficia, a las personas que estén a nuestro alrededor también las va a beneficiar y van a estar de acuerdo. Entonces, yo soy yo. Esa sería mi declaración de autoestima. En todo el mundo, pues no existe nadie exactamente igual a mí. Hay personas que tienen aspectos míos, pero ninguna forma al mismo conjunto mío. Esa es mi individualidad. Todo lo mío me pertenece, mi cuerpo, todo lo que hace, mi mente con todos sus pensamientos e ideas, incluyendo todas las imágenes que perciben, mis sentimientos, cualquiera que sean, tanto la alegría como puede ser la ira, la frustración, el amor, la decepción, la emoción, todas las palabras que de ellas salen, refinadas, dulces o constantes de mi boca, correctas o incorrectas, mi voz fuerte o suave y todas mis acciones, sean para otros o para mí. Puesto que todo lo mío me pertenece, entonces puedo llegar a conocerme íntimamente, que es parte de lo que estamos pues sensibilizando en esta presentación, el conocerse y a su vez poder empezar a cambiar. Al hacer esto puedo llegar a quererme y sentir amistad hacia todas mis partes. Puedo hacer factible que todo lo que me concierne funcione para mí, para mis mejores intereses. Esto es real y representa el lugar que ocupo en este momento del tiempo. Entonces, el desarrollo de la autoestima tiene que ver mucho con esta concepción de mí mismo. El concepto del yo y de la autoestima se va a desarrollar paulatinamente durante todas las etapas de nuestra vida, empezando en la infancia y pasando por diversas etapas de progresiva complejidad para nosotros, en la medida que vamos creciendo. Todos estamos, creo que, de acuerdo que en este proceso de cambio y de evolución, pues se empiezan a complejizar algunas cuestiones o dimensiones de nuestra vida. Cada etapa aporta impresiones, sentimientos, complicados razonamientos sobre pues nosotros mismos. Y para que nosotros también podamos desarrollar nuestra autoestima en todos los niveles de la actividad, desde el papel que tenemos en la sociedad como estudiante, pasando por un oficio, por una actividad de trabajo, por el profesional, por ser obrero, por ejecutivo, etcétera. Todos estos, todos esos trabajos o tareas van a desarrollar también nuestra autoestima, dado que adquirimos aprendizajes, cualidades, capacidades que nos van a dar mayor seguridad y nos van a permitir una mejor autoimagen de nosotros mismos, de aquello que acertamos y también de aquello en lo que nos equivocamos y que podemos corregir y reaprendemos. Es un proceso constante de reaprendizaje. Y bueno, también un aspecto importante es tener una actitud de confianza sobre nosotros mismos y también a su vez tener esta idea, sumarla en el autoconcepto.
de confianza en nosotros mismos para que podamos actuar en consecuencia con toda la seguridad sobre aquellas decisiones que tengamos que tomar en algún momento. ¿Qué otros aspectos se pueden tomar en consideración con una actitud de confianza? Quien tiene una actitud de confianza cumple, según lo que estamos leyendo, es que tiene una seguridad frente a otros, es abierto, también puede ser flexible, valora y acepta a los demás, es capaz de ser autónomo en tomar sus decisiones, se comunica clara y fácilmente o directamente, tiene una actitud de empatía hacia los demás, puede con esto conectar con las necesidades de sus seres que están a su alrededor y asumir a su vez una actitud de compromiso para consigo mismo, para con los demás, y puede también tener este optimismo en lo que realiza día a día y que también lo lleva a motivarse o a automotivarse, ¿no? Otra estrategia para desarrollar la autoestima es cuando una persona pues se equivoca en algo que está haciendo y es capaz de reconocer que se ha equivocado o que ha tenido un error frente a los demás, y pues con ello no se limita a culpar a los demás, sino a asumir su propia culpa, asumir su propio error y por tanto a cambiarlo. Es una actitud de aprendizaje también. Otra es la creatividad, cuando se habla de confianza en sí mismo, que esta persona o este individuo es capaz de asumir los riesgos que implica una nueva tarea, y también puede ser que evite la crítica destructiva. También tenemos que evitar con frecuencia muy alta de mensajes al encontrar los datos positivos de otras personas, conectarse con emociones positivas del pasado y tener una tabla de valores y respetarla para fomentar o fortalecer esta confianza en nosotros mismos, ya que esto permite desarrollar el sentido del humor e infundirlo hacia los demás. Tener esta tabla de valores pues es muy importante, ya que nos va a guiar en nuestra conducta y en las decisiones que nos vamos a ir enfrentando en nuestra vida en diferentes condiciones, y que también la respetemos ya que asumimos estos valores. Entonces esta confianza la van a observar las demás personas en nosotros cuando respetamos nuestra propia categoría de valores. Si bien las metas pues son básicas para darle un sentido a la vida, tienen un costo en llevarlas a cabo, es decir, hay un esfuerzo físico, mental, hay una fatiga, un desgaste. Sin embargo, pues también hay una maduración y logros y satisfacción personal al obtenerlas. Claro, si no se obtiene esa meta, pues va a haber una frustración. Sin embargo, esto a su vez nos va a plantear una maduración en nuestra mente, en nuestros sentimientos de aquello que no pudimos obtener o no totalmente. Cuando se tiene contacto con personas equilibradas, que también son constructivas, que tienen valores de honestidad y que son congruentes con sus valores, es mucho más probable que podamos nosotros desarrollar también una personalidad sana con lo que aprendemos y vemos de los demás, de actitudes positivas que permitan desarrollarse con mayores posibilidades de éxito y que van a aumentar mi autoestima. Decíamos que como la autoestima es aprendida, se puede reconstruir. La autoaceptación en el cuarto escalón sería uno de los aspectos también para alcanzar una autoestima alta. Ya lo habíamos también mencionado en aceptar aquellas virtudes y defectos. También aprender a aceptarse es la cuarta base de la estructura de la autoestima. Aceptar con orgullo las propias habilidades y capacidades y reconocer aquellas fallas y debilidades. Si sentirse evaluado, pues es un paso importante para reconstruir nuestra autoestima.
Esta reconstrucción se lleva a cabo a través de todo el potencial que se puede manejar poniendo como base pues alcanzar unas metas, haciendo contratos con uno mismo, ¿sí? Remodelando actitudes que ya identificamos que no son adecuadas o negativas para nosotros, aquellas actividades que también requieran ser cambiadas, quizás tengamos que ajustar o cambiar nuestra escala de valores y también tengamos posiblemente que manejar en algunos casos algunas emociones o sentimientos de agresividad. Se dice que pues la autoidea que tenemos de lo que hemos aprendido de aquello que hemos aprendido es posible modificarla, por tanto tenemos que la posibilidad de cambiarla y olvidar ciertos aspectos que hemos identificado que es necesario cambiar. Y según la autoestima, se van a hacer relaciones con los demás de acuerdo a esa idea que tengo sobre mí mismo, esa valoración que tengo sobre mí, también me va a permitir relacionarme con los demás o a estimar a los demás. En muchas religiones y filosofías se encuentran algunos proverbios o dichos que dice, por ejemplo, ama al prójimo como a ti mismo te amas, ¿no? Haz con los otros lo que quieras para ti, no hagas a otros lo que no quieras para ti. Entonces, vean que escuchen esta importancia que tiene el autoestima en las relaciones con los demás, ya que si mi autoestima es alta y me valoro como individuo, también esto va a llevar a valorar en esa misma proporción a los demás. Y posiblemente cuando una persona se perciba a sí misma, va a percibir las necesidades de los demás. Algunas veces verá en el otro lo que crea o lo que sienta de sí misma. Es como un espejo, ¿no? Nos reflejamos en ello. También es importante hablar de la adaptación como uno de los elementos que tenemos que reflexionar para este proceso de reconstrucción, de identificación, del autoconocimiento. No puede impedirse el viento, pero pueden construirse molinos. Esto es un proverbio holandés. ¿Conoces el proverbio de adaptarse o morir? Yo creo que todos los que están escuchando esto, sí. ¿Qué sentido puede tener, ¿sí?, el adaptarse o morir? Pues si lo llevamos al ámbito de la naturaleza, pues sabemos de muchos animales que tienen que adaptarse al medio en donde se encuentran, ¿sí? Seco, cálido, árido, lluvioso. La propia evolución los lleva a adaptarse. La naturaleza, que lleva mucho tiempo, no significa que la adaptación sea inmediata, lleva un proceso también. Entonces también para nosotros es necesario podernos adaptar. Indiscutiblemente para las organizaciones es necesario también adaptarse al mercado empresarial, a la competencia, a la innovación, al uso de tecnologías, ¿sí?, al ambiente cambiante, a lo que ahorita está sucediendo en términos de la situación de salud. Si no se adaptan las organizaciones, pues a estas alturas están por morir o están necesitando de este proceso de ajuste para que puedan seguir sobreviviendo en el mercado, ¿no? Por ejemplo, Viktor Frankl dice que este psiquiatra desarrolló una teoría conocida como la psicoterapia, en psicoterapia como logoterapia. Frank vivió tras el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Fue un sobreviviente, ¿sí?, no así su familia, y derivado de toda esta parte del sufrimiento que vivió en estos campos de concentración, mientras estaba en ellos, desarrolla esta teoría. Esta es como parte de la adaptación. Frank se da cuenta de que los seres humanos tenemos
siempre al menos dos opciones en cualquier situación que se presente en nuestra vida, en cualquier momento. Al analizar esta importancia de la adaptación podemos mencionar que tenemos opciones. ¿Te adaptas tú a la situación o la cambias? Si puedes hacerlo. Si no puedes cambiarla, entonces adáptate a tu familia, a tu trabajo, a tu escuela, a tu comunidad, etcétera. Entonces, muy claro en este sentido. O te adaptas, ¿sí? O lo cambias si es que es posible hacerlo. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Ya hablábamos de la confianza y bueno, en nosotros es importante porque ya decíamos que nos va a permitir la seguridad en nosotros mismos, principalmente en nuestra forma de actuar, ¿sí? Nos va a brindar también una idea de autoestima alta por los éxitos que alcancemos con esta idea que tenemos de la confianza en nosotros mismos. Es reconocer las capacidades, límites y posibilidades que poseen. Se conoce la fuerza física porque no se tiene miedo de poner la prueba. Pero respecto a la prueba moral, siempre se siente uno un poco de miedo para comprobarla. Se teme arriesgarse, pues tenemos miedo de nosotros mismos y sin embargo existen posibilidades casi limitadas que solo esperan la ocasión de manifestar. Sí, también la confianza en nuestro criterio, en esta parte moral, dice que no solamente en la parte de nuestras capacidades físicas, ¿no? Qué tan confiados nos sentimos de las decisiones que tomamos, ¿sí? En función de los valores o criterios que tenemos. Cada uno de nosotros tiene una idea aproximada de lo que significa, pero ¿cómo podemos diferir? Acudiremos a su definición. Básicamente se trata de la seguridad que cada uno tiene en sí mismo, la esperanza de lograr lo que se propone, el dominio y el vigor para conseguirlo. Y Emerson dice que la confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. Y bueno, esta está íntimamente relacionada con la formación que hayamos tenido en el medio familiar y social. Esta parte de los estímulos que ya mencionábamos también, estos refuerzos positivos o negativos en el ámbito familiar, de decirnos que sí podemos hacerlo, no podemos hacerlo, también en el ámbito social, ya sea académico, sí, con nuestros amigos de clase, en el ámbito laboral, pero fundamentalmente a los desafíos que hayamos ganado mediante nuestro esfuerzo y convicción. Prácticamente eso va a tener mucho mayor relevancia en lo que nosotros hayamos alcanzado a través de los aciertos y de los errores. El entusiasmo es otro elemento importante que debemos identificar en nosotros, en sí mismos. No es una cualidad que se construye o que se desarrolla, es un estado de fe. Esto es muy importante, el estado de fe, de afirmación de que creemos en nosotros mismos. La persona entusiasta es aquella que cree en su capacidad de transformar las cosas, cree en sí misma y cree en los demás, cree en la fuerza que tiene para transformar el mundo y su propia realidad. Emerson dice que todo momento grande y exigente que se produce en los anales del mundo es el triunfo de algún entusiasmo. El entusiasmo es distinto del optimismo. El optimismo es pensar pues positivamente que se puede alcanzar algo y no necesariamente se alcance, sino es pensar como tener esta idea eh, eh, afirmativa de que es posible hacerlo. Sin embargo, el entusiasmo es hacerlo, es llevarlo a la acción, a la transformación de uno mismo y a los hechos, a las cosas. Entonces, si creemos que es imposible, entusiasmamos por las condiciones actuales en las que nos tocó vivir, lo más probable será que jamás saldremos de esta situación. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Son entusiastas respecto a la situación de salud que estamos viviendo? ¿Son optimistas? Aquí me gustaría también ustedes conocer qué postura tienen con base en la información que está aquí presentada.
Es necesario creer en uno mismo, en la capacidad de hacer, de transformarse y transformar la realidad que nos rodea. Esta es la realidad que les ha tocado vivir, ¿sí? Que va a quedar a la historia en términos de la pandemia, ¿no? Dejar de un lado toda la negatividad, dejar de un lado todo el escepticismo, dejar de ser incrédulo y ser entusiasta con la vida o con quienes nos rodean y con uno mismo. Otro aspecto o elemento necesario de abordar es lo que le llamamos la coherencia, que es una conducta adecuada, correcta, que debemos mantener en todo momento, que se basa principalmente en los principios familiares, sociales, religiosos, que son aprendidos a lo largo de nuestra vida. ¿Sí? Es una correcta conducta. Con este valor somos capaces de cumplir con mayor eficacia nuestras obligaciones, pues hace falta ser honesto y responsable en nuestras relaciones personales. Es indispensable para ser sinceros, confiables y ejercer un liderazgo positivo. Para nuestra persona es un medio que fortalece el carácter, desarrollo de la prudencia con un comportamiento verdaderamente auténtico. ¿Sí? Por ejemplo, Miguel Córdoba dice que la coherencia y la solidaridad son direcciones y aspiraciones de conductas a lograr individual y comunitariamente. Entonces el desarrollo humano en todos sus niveles es posible de alcanzar. No es posible formar nuestro criterio y carácter si somos incapaces de que podamos defender nuestros principios que nos guían. Lo mejor es mantenerse firme aún a costa de la situación o el cargo que me toca vivir, la opinión o la amistad aparentemente que está en juego al momento de ser coherente con lo que yo pienso, con lo que yo digo o cómo yo procedo. Podemos suponer que actuando en base a estas convicciones o principios que nos rigen, pues es parte de la coherencia, pero existe el riesgo de seguir una actitud que puede ser interpretada como soy y así pienso, y pues pareciera ser que no me importa lo demás. Efectivamente, la coherencia va a exigir esta firmeza y postura. Sin embargo, sí se necesita de un criterio bien formado para no caer en la obstinación. Y esto sería todo para la unidad 1, que a mí me toca comentarles, compartirles, platicarles. Ustedes tienen material al alcance en sus carpetas para que puedan reforzar lo que hemos estado comentando aquí y todo lo que hemos dicho en relación a las actividades también lo puedan hacer. Hasta luego.